Un ciudadano, como les decía, común y corriente, apasionado en lo que hace, eh, amante de la música, de los buenos momentos, de los amigos, también un poquito inclinado hacia la política, hacia los emprendimientos. Yo nací en el Cantón Cañar en 1978, el 17 de septiembre, y bueno, provengo de un hogar de clase media. Mi padre, Abgar Coronel, que en paz descanse, y mi madre, Margarita Ramírez. Mis grandes amigos del barrio, por ejemplo, Cristian Coronel, el Mocho, Steve Coronel, toda esa gente, ¿no?, que nos criamos ahí en la calle, jugando a la pelota y todo eso, ¿no? Hasta que el día lunes en la formación vine a ver el hermano Vaca, el rector de ese tiempo de la unidad educativa, bueno, en ese tiempo escuela y colegio la SAI. Me llamaron adelante, estaba mi mamá, bueno, y me pusieron como ejemplo de todo lo que un niño no tenía que hacer. Y luego en la casa ya vinieron las demás represalias de parte de mi madre. Hacen un concurso interno de música. Y Paul me dice... ¿Por cursos? De todo el colegio, de todo el colegio. Dice, participemos, dice, él tocaba algo la guitarra. ¿Y usted? Yo nada. Él me dice, ¿sabes qué? Dice, vengan, vamos a participar. Yo digo, pero yo, ¿qué quieres? Como se dice comúnmente, a cola. Claro, y yo, ¿qué quieres que haga? Dice, toca la batería. Digo, pero yo, no, loco, yo no sé de eso. Dice, no, dice, vos sí tienes ritmo. Digo, ¿de qué? Pues, ¿no te acuerdas? Dice que estuvimos en el paseo, que nos fuimos a pescar, llevaste la lonchera y toqué la guitarra y vos con la lonchera, sí tienes ritmo y le seguiste el ritmo. Digo, bueno. Pero era por joda. Solamente por acompañarle a él en el paseo con las loncheras plásticas. En quinto curso ya voy a hacer de la banda del técnico, y me acuerdo que participamos esa época con colegios de Cuenca y de Azogues, llegando a ganar el primer lugar nosotros, con colegios con muy buenos músicos de muy buen alto nivel. No recuerdo si era La Salle o Técnico Salesiano, en donde quedaron en el segundo lugar la banda que hoy se conoce como Bajo Sueños, de Mauricio Calle. Ahí de mi parte, por ejemplo, me nació otra chispita que era la parte empresarial, por así decir. Entonces yo llegué el año 94 y conjuntamente con otro amigo hacemos un concierto en el municipio, se llamaba Clases 94, y este concierto se trataba, que lo hacíamos entre septiembre y octubre, que era el regreso a clases, porque en las vacaciones todo el mundo o se iban a Cuenca o a Guayaquil o a Quito o a la playa, y las vacaciones era un grupito de amigos que nos quedábamos aquí, que no nos íbamos a ningún lado, y nos quedábamos ensayando, haciendo música. Que le comento que yo, mientras estuve en las bandas, mientras estuve tanto en el colegio como en el ámbito de amigos, nunca tuve una batería. Ahora tengo dos en la casa, de que tengo muy poco tiempo. Recientemente volvimos a tocar, tocamos en la feria, en la feria en el técnico. Alguna vez estuvimos en un concierto en el Cantón Cañar, donde llegaban tranzas, materia prima, y nosotros éramos los teloneros. ¿Quién sabríamos ese show? Llegábamos ¿Con qué grupo? Con Estrés. Llegábamos allá a Cañar y había una expectativa grande por los grupos afuereños, como eran los materia prima y tranzas. Solo les vi a mis amigos que estaban en la puerta y allá yo bajándome del carro. Y veía que a una chica le señalaban así con el dedo, me señalaban a mí. Y yo no entendía de qué estaban hablando, ¿no? Nada más. Y seguía caminando y veía que llegaba una horda de jóvenes, de chicas y chicos, más chicas. Se acercaban y la policía me hace un círculo, un cerco, y que esperen ahí, que eso, y mis amigos se reían, no sabía qué pasaba. Entonces le habían dicho que Cristian Valencia, el cantante de Materia Prima, me estaba bajada, que era yo el del carro. Un caso de una violación, en el cual me tocó defender al acusado, y fue un tema muy fuerte para mí, que estaba empezando. ¿Algún caso fuerte que le tocó como juez? No, yo recuerdo alguna vez, no voy a dar nombres, pero entre mis primeras audiencias, que uno se llegaba con ese nervio, porque quiero, no era algo nuevo para mí el resolver. Fue una querella que tuvo en esa época, no voy a dar nombres, el alcalde de esa época con un funcionario, creo que fue de Mapal, un funcionario de alguna institución del municipio, no recuerdo. Los políticos cuando ganan gracias a su simpatía, a sus planes excepcionales de trabajo, a muchas cosas, pero cuando pierden es culpa del Consejo Nacional Electoral. Como los equipos de fútbol, cuando pierden, culpa del árbitro.
Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Joe Coronel Ramírez. Él es director de la Delegación Electoral del Cañar, emprendedor, abogado de profesión y también artista. Participa también de proyectos artísticos aquí en nuestra localidad. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar, una pregunta para que la gente le vaya conociendo. ¿Cómo se define? ¿Quién es Joe Coronel? ¿Cómo se define más allá del personaje público que podemos ver en las noticias, en los procesos electorales? ¿Quién es Joe Coronel? Sí, primeramente quisiera agradecerle por el espacio, Álvaro. Hemos estado varias ocasiones aquí en estos estudios por temas netamente laborales y ahora por temas personales. Compartiendo con su audiencia, a quienes quiero pues enviar un cordial y afectuoso saludo para todos. Decirles que Joe Coronel es un ciudadano común, un ciudadano que siempre está al servicio de los amigos, de la familia, de la ciudadanía. Ahora que me ha tocado estar en esa etapa ya un poquito larga dentro de la Delegación Provincial Electoral, se ha podido demostrar de que en el espacio que ocupemos, en donde estemos, pues siempre lo primero será el servicio a los demás. Y por el resto, pues un ciudadano, como les decía, común y corriente, apasionado en lo que hace, amante de la música, de los buenos momentos, de los amigos, también un poquito inclinado hacia la política, hacia los emprendimientos, y muy orgulloso de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi madre y en sí de mis raíces como cañarense, como azogueño. ¿En dónde nació? Yo nací en el Cantón Cañar en 1978, el 17 de septiembre, y provengo de un hogar de clase media. Mi padre, Abgar Coronel, que en paz descanse, y mi madre, Margarita Ramírez, en un hogar donde estuve integrado también por una hermana mía que se llama Claudia Coronel. Y pues que en general creo que como todas las familias de clase media de nuestro país, con altos y bajos, pero siempre con ese calor de hogar, con ese amor de nuestros padres que hemos podido salir adelante. ¿Por qué en el Cantón Cañar? ¿O toda su familia es de ahí? ¿O se dieron algunas circunstancias? Las circunstancias se dan por cuestiones de trabajo de mi madre. En esa época trabajaba en el Cantón Cañar, entonces... ¿A qué se dedicaba su mamá? En esa época ella era auxiliar de enfermería, trabajaba ya en el Ministerio de Salud. ¿En el hospital o en las comunidades, o en los centros de salud? En un centro de salud, sí, ahí trabajaba mi madre. Como decía, mi padre oriundo del Cantón Biblián, mi madre oriunda del Cantón Azogues. Y yo viví hasta los 10 años aproximadamente en el Cantón Biblián. Estudié en la escuela Daniel Muñoz Serrano, hasta cuarto grado aproximadamente, en donde mis padres se separan y vengo a vivir acá en Azogues. En Biblián tengo mi familia por parte de Coronel y también gratos recuerdos, muchos recuerdos, sobre todo en la escuela tuve a mi profesora de primer grado, quien me enseñó las primeras letras, a quien le guardo... ¿En qué sector de Biblián crees? En el centro de Biblián, sí, en el centro de Biblián. Yo estudié en la escuela Daniel Muñoz Serrano. Mi profesora, como le decía, a quien le guardo mucho cariño, es como se dice, ¿no?, en el argot de los niños, la señorita Lida Cabrera, ¿no? Ella fue concejal, creo que varias ocasiones en el GAD de Biblián, un ser humano excepcional, llena de vocación y cariño por sus alumnos, que siempre le guardo un recuerdo y un cariño muy especial. ¿Y la gallada quiénes eran? ¿Los amigos del barrio? Bueno, eso le digo, en Biblián apenas estuve hasta los 10 años, ¿no? Pocos recuerdos tengo de Biblián, de mis primos, de mi familia. Más yo ya a partir de eso vengo a Azogues y culmino mi primaria en la escuela La Salle. Sí, también... ¿A qué sector de Azogues llega? Al barrio, más o menos por la amistad entre la calle 10 de agosto y Matobelle, la casa de mis abuelos, de mi abuelo Alejandro Ramírez y de mi abuelita Dolores Palomeque. Entonces, en ese tiempo que había barrio en Azogues, porque ahora solo es comercial. Por supuesto, ¿no? En esa época, mis grandes amigos del barrio, por ejemplo, Cristian Coronel, el Mocho,
Steve Coronel, toda esa gente, ¿no? Que nos criamos ahí en la calle, jugando la pelota y todo eso, ¿no? Entonces a lo que voy es de que llego y me inscriben pues en la Salle, en donde un poquito duro al principio acoplarse, el tema mismo que pienso que para todo niño, la separación también influye muchísimo en el tema emocional. Y la educación fiscal, en La Salle, una escuela muy exigente, la escuela de los hermanos cristianos, me acuerdo del hermano Ignacio Neira, y una anécdota que alguna vez, cuando estuve en sexto grado, un muy buen profesor que tuve, el señor César Novillo, ¿no? En esa época, no sé si hasta ahora también, bueno, el tema de que nos enseñaban a ser un poco más responsables, nos enseñaban a valernos por nosotros mismos, a valorar las cosas, y entre esas teníamos que hacer el aseo de la escuela, y un día nos quedamos con un grupo en sexto grado y yo, mientras cogía mis cosas, cuando terminamos, sentí que se cerró la puerta y se fueron mis compañeros, me dejaron con candado. En eso yo simplemente observé, llamé, vi por la ventana, no me asusté, siempre fui relajado en ese sentido. Vi al otro lado, escuché una bulla en el otro grado, se habían quedado unos niños del quinto grado haciendo el aseo o alguna cosa por el estilo. Mi grado daba a la escuela, perdón, a la calle de la 24 de mayo. Salgo de eso, abro la ventana, había una pequeña cornisa, me paro así, sigo caminando por la cornisa y veo que estaban ahí los niños, efectivamente. Me regreso, cojo mi mochila y, qué sé yo, unos 20 centímetros de cornisa a lo mucho, y estaban plantas ahí pisando por los filos. O sea, usted se imagina ahora, es un tema de locos, claro. Y usted se puede ver, existen ahora unas verjas, unas protecciones, y ya sabe por qué está eso ahí. Y me boté al quinto grado, de los niños me aplaudieron, tanta cosa, salí, mis amigos asustados afuera, dice, pues si te íbamos a abrir. Bueno, no pasó nada, me fui para mi casa, hasta que el día lunes en la formación, vine a ver el hermano Vaca, el rector de ese tiempo de la unidad educativa, bueno, ese tiempo escuela y colegio, la Salle. Me llamaron adelante, estaba mi mamá, bueno, y me pusieron como ejemplo de todo lo que un niño no tenía que hacer. Y luego en la casa ya vinieron las demás represalias de parte de mi madre, pero fue una bonita anécdota porque siempre conversamos todo, aunque muy peligrosa, ¿no? Pero son cosas que en la vida nos van enseñando, nos van forjando. Luego estuve también en el colegio La Salle durante el ciclo básico, ahora hasta tercer curso, ¿no? Como se dice. Hasta tercer curso, en donde ahí, entre algunos compañeros, un gran amigo que hasta ahora frecuentamos, Paul Urgilés, ex gerente de Selec, un día en La Salle, lo bueno de La Salle que fue siempre un tema muy interactivo, participábamos, siempre había todo tipo de temas culturales y ahí va lo artístico. Hacen un concurso interno de música y Paul me dice, ¿por cursos? De todo el colegio, dice, participemos, dice, él tocaba algo la guitarra. ¿Y usted? Yo nada, él me dice, ¿sabes qué? Dice, vean, vamos a participar. Yo digo, pero yo, ¿qué quieres? Como se dice comúnmente, a cola. Claro, y yo, ¿qué quieres que haga? Dice, toca la batería. Digo, pero yo, no, loco, yo no sé de eso. Dice, no, dice, vos sí tienes ritmo. Digo, ¿de qué? Pues, ¿no te acuerdas? Dice que estuvimos en el paseo, que nos fuimos a pescar, llevaste la lonchera, y toqué la guitarra, y vos con la lonchera, sí tienes ritmo, y le seguiste el ritmo. Digo, bueno. Pero era por joda. Solamente por acompañarle a él en el paseo con las loncheras plásticas. Segundo curso, 13 años aproximadamente. Y bueno, y le seguí la corriente, nos fuimos a la casa de él, ensayábamos en unas macetitas, en unos portamacetas, parece que tenía algún tambor de esos viejos, tapas de ollas, y ensayábamos en esa época, recuerde usted, la música del rock latino, Los Hombres G, Los Prisioneros, Soda Stereo, etc. Entonces cantamos una canción de Hombres G, llegó el gran día, ensayamos todo un mes para sacar una canción. ¿Y quién cantaba? Cantaba Javier Mantilla, él es yerno del doctor Marco Vicuña. Docente de la Universidad Católica. Docente. Javier cantó y nosotros éramos unos pipios súper pequeñitos y llegamos al concurso y todos los cursos, inclusive los del primer curso, creo que cuarto curso, quinto curso, inclusive cantaban acompañados de profesores de música. Nosotros íbamos tocando los instrumentos, todos en vivo. Pero los otros tenían guía. Guía, claro. Y se acabó, solo los de sexto curso tocaron ellos también en vivo. Entonces, en primer lugar quedó sexto curso y en segundo lugar
segundo curso, que llamamos mini G por el tema de la influencia de hombres G. Entonces de ahí poco a poco, de ahí viene la afición por la música, poco a poco fui ensayando ese gusto, de ahí me paso al técnico, en el técnico también llego y conozco nuevos amigos. Pero, o sea, después de ese concurso, usted dijo, está chévere, o sea, sigamos, claro, por hobby. Después de ese concurso, eso marcó mucho mi vida, seguí haciendo música con Paul, con otros amigos. Y ya empiezan a seguir también las amigas y todo, que canten, que toquen. Exactamente, las bandas. Y de ahí luego pasé a tocar una temporada como invitado en G13, ahí conocíamos a un buen amigo a Paul Barzallo, a Manolo Cabrera, Charles Valle, Diego Peralta. Y se pasó al técnico. De ahí me paso al técnico y conozco a otros músicos, ya en el colegio músicos que en el técnico había gente que ya tenía experiencia. ¿Por qué se pasó al técnico? Porque ya no me gustaban mucho las matemáticas, había solamente físico matemático en la SEI, no había ninguna otra carrera. Me fui a comercio y ahí conocí a amigo Adrián Arce, en esa época yo era aficionado, él sabía mucho del tema del bajo y la guitarra. Diego Saxiri le conozco, un técnico, y armamos el grupo del técnico. Había otro grupo, cuando yo llegué en cuarto curso había otro, yo no era de la banda del técnico, en quinto curso ya voy a ser de la banda del técnico. Y me acuerdo que participamos esa época con colegios de Cuenca y de Azogues, llegando a ganar el primer lugar nosotros, con colegios con muy buenos músicos, de muy buen alto nivel. No recuerdo si era La Salle o Técnico Salesiano, en donde quedaron en el segundo lugar. La banda que hoy se conoce como Bajo Sueños, de Mauricio Calle. Él cantó, parece música de Scorpions, algo así. Nosotros quedamos en primer lugar y ellos en segundo lugar. Teníamos un muy buen alto nivel musical en esa época, dejamos en alto a nuestro colegio. Y de ahí, pues, luego de eso formamos, bien se conocen más amigos, se formaron otras bandas. Pero usted, además de esta afición de la música, de lo que ya nació, ¿qué iba pensando? O sea, porque chévere como hobby, como pasatiempo, pero siempre que he conversado con la gente de música, nos íbamos dando cuenta que es para hobby, para un rato chévere, pero ya para el tema de desarrollarse profesionalmente no daba mucho. ¿Qué pensaba paralelamente usted? Bueno, como usted dice, ¿no? Esa efervescencia de la juventud, la rebeldía, esa hiperactividad nos iba llevando hacia la música. Íbamos adquiriendo experiencia en diferentes escenarios, conociendo gente, pero también ahí de mi parte, por ejemplo, me nació otra chispita que era la parte empresarial, por así decir. Entonces yo llegué el año 94 y conjuntamente con otro amigo hacemos un concierto en el municipio, se llamaba Clases 94, y este concierto se trataba, que lo hacíamos entre septiembre y octubre, que era el regreso a clases, porque en las vacaciones todo el mundo o se iban a Cuenca o a Guayaquil o a Quito o a la playa, y las vacaciones era un grupito de amigos que nos quedábamos aquí, que no nos íbamos a ningún lado y nos quedábamos ensayando, haciendo música. Inclusive tenía un amigo Jorge Rodríguez, que se fue a muy temprana edad de estudiar en la universidad en Quito, y él venía todas las vacaciones, y él venía y cantaba en la banda, y hacíamos el concierto antes que se acaben las vacaciones. Y ahí, por ejemplo, hicimos un par de invitaciones, que por aquí cobrábamos, por decir, no sé, 3.000 sucres, 4.000 sucres, y ya me empecé a ver de que la cosa iba por ahí también, ¿no? Entonces hice en 94, hice en 95, luego hice en Orleis, luego pude hacer... usted como organizador. O sea, yo tocaba y yo como organizador. Así mismo, tengan su parte... Pero invitaba gente. A mis amigos del grupo tengan su parte por la tocada y mi parte de la... Por organizador. Organizar, o también en ciertas ocasiones comprábamos instrumentos para ir mejorando a la banda, porque como usted sabe, antes los recursos eran muy limitados, ¿no? Inclusive pedíamos a alguien unos parlantes para ensayar, grabamos algunos temas inéditos. Y siempre, o sea, había una escasez, pero había siempre esa predisposición, esas ganas, esa afición, que le comento que yo, mientras estuve en las bandas, mientras estuve tanto en el colegio como en el ámbito de amigos, nunca tuve una batería. Ahora tengo 2 en la casa, de que tengo muy poco tiempo. Recientemente volvimos a tocar, tocamos en la feria, en la feria en el técnico, tocamos en el Emilio Abad, pero le comento que es de más de 10 años o 15 años que volví a hacer música. Me costó un poquito, pero qué buena energía que se recibe en un escenario. El volver a recordar esta etapa de mi vida ha sido muy satisfactorio. ¿Y el derecho? ¿Cuándo dice quiero estudiar derecho, quiero ser abogado? Bueno, el derecho también llegó por accidente. Yo estudiaba comercio, me gustaban y me gustan hacer negocios, y estuve un año en la
en la Universidad de Criasogues estudiando comercio, administración de empresas. Ah, o sea, termina el colegio y entro aquí en administración de empresas. Pero de ahí me salió un trabajo en la corte, en Pauta, fui a trabajar unos meses, pero era en la época de la Josefina, en donde para llegar a Pauta tocaba hacer peripecias, irse en volquetas y tanta cosa, porque la vía se acabó, pues, ¿no? Y entonces estuve unos meses y no me gustó y renuncié, pero sí me gustó el derecho ahí. O sea, ahí le cogió el gusto a la profesión. El poco tiempo que estuve, pude ver las pocas audiencias que se llevaban a cabo. Me gustó un poco y me dediqué a estudiar Derecho. Estuve en Cuenca algunos años. En la Católica mismo. En la Católica, y culminé aquí en Azogues. Me gradué como abogado de los tribunales de justicia. ¿A quién les recuerda del colegio? La gallada que se fue conformando, los amigos, los compañeros. Bueno, mis amigos, precisamente, tengo amigos del colegio, compañeros que solemos frecuentar. El doctor Jorge Vélez, Jorge, mi gran amigo, él fue mi compañero en la escuela, fue mi compañero en el colegio. ¿Y él también se pasó al técnico? Él también se pasó al técnico conmigo, sí, culminamos compañeros en el técnico. Él se graduó en Derecho, pero él sí acabó en Cuenca, yo acabé aquí en Azogues. Ah, ¿también fue compañero de universidad? Sí, pero eso digo, él estuvo él no se retiró cuando yo estudié comercio, él se fue directamente a Derecho, o sea, no fuimos compañeros de aula, pero sí de universidad. Y entonces Jorge, también grandes amigos que no fueron compañeros de aula, con quienes frecuentamos, como decía, Paul Barzallo, Jorge Luis Medina, Toño Coronel, gente que siempre se de los dos colegios, una amistad, de Juan Bautista, de La Salle. No tengo muchos buenos amigos ¿formaba parte de alguna gallada, de alguna jorga? Como... No, quizás no fui mucho de galladas, más lo mío era, y los amigos que he hecho por la música, como digo, con Diego Saxiria hasta el día de hoy, mantenemos una amistad muy grande. Él tiene su grupo, además de su grupo, él tiene su estudio, su modus vivendi, que es muy ligado a mi hobby, pero él lo hace ya más de manera profesional, y siempre estamos conversando, compartiendo con gente, y ahora tratando de distribuir el tiempo entre mi trabajo, que trae consigo muchísima responsabilidad, mi familia, mi esposa. Tengo 3 hijos, mi primer hijo que tiene 20 años, mi segunda hija Solange que tiene 13 años y mi pequeño Benjamín. ¿Y hay alguno que le guste la música también? ¿De los 3? Sí, pero muy poco. Les encanta la música, pero la ejecución de instrumentos no. Mi pequeño, que tengo la batería hoy, que le di la anterior a él, estoy por ponerle más bien una academia, porque yo no tengo el tiempo ni mucho la paciencia de mi pequeño. Pero con mis hijos compartimos muchísimo el gusto por el rock latino, por la música de los 80s, de los 90s. Y con lo que le decía, con el grupo y todo, ya en época del colegio, también se hacía otras cosas, ¿no? Salir a dar serenos, compartir con los amigos, incluso hasta hacerse famoso o conseguir novias. Por supuesto, no, ha habido anécdotas espectaculares. ¿Cuáles, por ejemplo? Alguna vez estuvimos en un concierto en el Cantón Cañar, donde llegaban tranzas, materia prima, y nosotros éramos los teloneros. ¿Quién sabríamos ese show? Llegábamos ¿Con allá, qué grupo? Con Estrés. Llegábamos allá a Cañar y había una expectativa grande por los grupos afuereños, como eran los materia prima y tranzas, pues, ¿no? Conocidos. La gente, y era el auge de la música, del rock ecuatoriano. Recuerde usted, ahora que ya no hay mucha producción. Recuerde usted, había grupos como Tercer Mundo, Cruz Encarnag, Materia Prima, Tranzas, Clibros, o sea, había una producción gigantesca de música, y eso influyó en que hay muchísimos grupos que sigamos de esa corriente en esa época. Y estos grupos, se fueron por verles a ellos. Claro, y nosotros nos fuimos allá, pero nosotros como intercolegiales habíamos estado ya varias ocasiones, teníamos nuestra... La hinchada. Exactamente, alguna gente que por ahí, sí. Pero sin embargo, no mucho, o sea, era poquísimo, comparando con los grupos que eran grandes. En esa época llegábamos al concierto, fuimos en el carro. ¿En dónde era? Un primo, parece que era en el colegio
en el coliseo del colegio, no era de Peralta, el otro colegio, Andrés de Fe Córdoba. Andrés de Fe Córdoba. Había una entrada, un ingreso por la parte de atrás, donde llegaban los artistas y la entrada. Llegábamos en eso y la gente estaba en expectativa, como les decía. Y llegábamos, y yo como era el baterista, y era muy temático en ese tema, yo tocaba con mi propio tambor, de un sonido peculiar, afinado a mi estilo, mis platillos, ya de cierta marca, de cierta numeración inclusive. Entonces ellos se fueron con sus instrumentos, cada uno se fueron, ya se adelantaron, yo era bajando mi mochila de platillos. Y es el último, los palillos, el baterista. Al último, el tambor, medio acomodando las cosas y cogiendo. Cuando empieza, yo solo les vi a mis amigos que estaban en la puerta y yo bajándome del carro. Y veía que a una chica le señalaban así con el dedo, me señalaban a mí. Y yo no entendía de qué estaban hablando, ¿no? Nada más. Y seguía caminando y veía que llegaba una horda de jóvenes, de chicas, de chicos, más chicas. Se acercaban y la policía me hace un círculo, un cerco y que esperen ahí, que eso no y mis amigos se reían, no sabía qué pasaba. Entonces le habían dicho que Cristian Valencia, el cantante de Prima, me estaba bajando, que era yo el del carro. ¿Dónde está Cristian? Y yo, o sea, no entendía qué pasaba, la policía en un círculo. Y era una risa, yo digo, no, yo no soy, digo, yo no soy. Bueno, pero fue un tema bastante sui generis que los amigos siempre recordamos porque fue un cordón bastante importante de policías y sin exagerar, unas 50, 100 personas que venían. Pero bueno, esas son las cosas que nos ha pasado en la música, grandes recuerdos. Y la vida sigue pasando, seguimos teniendo obligaciones, lo que ha hecho que nos vayamos separando. ¿Cuál es el primer concierto grande en el que participa y con qué grupo? Nosotros abrimos a los Iracundos, si no estoy mal, por los años 90, no recuerdo. O sea, todavía en el colegio usted. Quinto curso de colegio, abrimos a los Iracundos. ¿Con qué grupo? ¿Estrés mismo? Con Estrés mismo, sí, abrimos a los Iracundos, luego tocamos con Tercer Mundo, hemos tocado con Trans, con Materia Prima. O sea, eso en corto tiempo. Yo estuve dedicado de lleno. Muy apegado a esto, dedicado de lleno. A lo mejor entre los años 94 al 98, a lo mucho 96, unos 4 años que estuve de lleno. Y de ahí ya la universidad, ya otras cosas. Los que sí se quedaron siempre en la música, por ejemplo, Diego, Paulo un poco, Javier Romero, chuticas. Él ha hecho algunas bandas a él se inclinó más por el rock, yo un poco más por el pop. Y eso en cuanto a la música. ¿Alguna otra anécdota que tenga del escenario? No, o sea, esas son las más jocosas que hemos tenido, ¿no? Y de ahí las demás en las cuales en alguna ocasión un amigo en el Cantón Cañar también, lo típico, los amigos querían como que arrimarse un poco a la fama del grupo, fama esporádica, pero bueno, algún día nos vinieron a ver aquí un carro, un bus y dos amigos que les llevamos, vamos. ¿De aquí de Azul? Sí, les llevamos. No hay como dar nombre. Yo llego el bajo, sí, por el nombre, claro que sí, Jorge Luis Medina, Henry Ávila, y el otro yo llevo los palillos, dice, para ir a dar una vuelta, para banderearse un poco, ¿no? Ya lleven. Cuando nosotros bajando un poco más de cosas que teníamos que ver, cables y yo, como decía, los tambores y tanta cosa, les veo a los señores ahí rodeados de chicas dando autógrafos. Y ellos no sabían tocar ni la cucaracha. Ni la cucaracha ni nada, pero rodeados y dando autógrafos y todo bien. Pasa eso. Ya seguía la noche y uno de ellos pues ya se había pegado unos tragos y todo con las chicas, él era la estrella de la noche. Dice, mi ñaño, necesito subirme al escenario porque le dije que yo toco la guitarra. Le digo, no hermano, ¿cómo vas a hacer eso? No, yo me subo, digo, ¿sabes qué? Coge el cable y no conectes al amplificador. Se sube y ya me dio... Y amaga. Y empieza, exactamente, amaga, ese es el término. Está tocando, cuando el sonidista le veo preocupado, que no sonaba la guitarra y el hombre se torcía y el hombre hacía como ademanes de estar tocando, o sea, ni Jimi Hendrix era como él, se arrodillaba. Cuando en eso va, me acuerdo de Eduardo Matute de Explosión, era el sonido de él, va y le conecta el cable y era un ruido terrible, que mi amigo el bajista, que Adrián, que no era muy amigo de mis amigos, él era un poco mayor y más serio y muy cuidadoso, profesional y cuidadoso de la música.
Chuticas, pues poco le faltó botarle del escenario abajo. Bueno, yo me reía, le tomé como eso, ¿no? Pero fue espectacular. Y en la universidad ya no, ya el tema de la música. En la universidad, alguna vez en la Facultad de Derecho hicimos un Grupo. con el apoyo del doctor Marco Vicuña, pero fue muy fugaz en el tema de la universidad. ¿Y a quiénes recuerda de compañeros ya en la carrera de Derecho? Compañeros de aula o que se terminaron graduando iguales. Mi buen amigo y compañero, a quien recuerdo mucho, Osvaldo Urgilés, no, mayor a mí, pero con quien siempre conversamos de política, de ideología, inclusive uno cuando está en la juventud, esas ideas de rebeldía, de los revolucionarios, de los revolucionarios, que uno va creciendo y va, sobre todo cuando tiene hijos y toca alimentar a los hijos, toca velar por los hijos, se va dando cuenta, y con el respeto que se merecen, a lo mejor desde mi posición es un poco incómodo hablar esto, pero me voy dando cuenta que las ideologías para mí no le han traído nada bueno a la ciudadanía, ni la izquierda ni la derecha. Yo pienso que se debería ser un poco más pragmáticos, tomar las cosas buenas que tiene a lo mejor ese humanismo de la izquierda y a lo mejor esa productividad de la derecha, y juntarlas y tratar de enrumbar a que los ciudadanos estemos conscientes de las capacidades que tenemos como un país multidiverso, un país pequeñito pero extremadamente hermoso, completo, con climas, con tierra fértil, en donde podamos a los ciudadanos enseñarles a que no solamente podemos sembrar y exportar papas, por decirlo, sino darle un valor agregado, exportar chips a otros países, a juntar esos minifundios y entre 10, 20, 30 socios sembrar cierto tipo de producto, y no solamente la fruta, ya digo, producto terminado, con valor agregado. Aquí los proveedores de hospitales, de escuelas, todo, sean los grupos vulnerables, madres solteras que puedan coser, hacer una bata para un enfermo, subsistir, y hacia allá. ¿Qué más? El tema de la colación escolar, de la alimentación escolar, que no se lo lleve una empresa sola, sino que sean a lo mejor un grupo de padres de familia que preparen, no sé si es que es en la costa, unas tortillas de verde, si es que es en la sierra de papa y cosas por el estilo, un chocolate, y que la economía se dinamice, que la economía, una economía social de mercado, pero con control del Estado. Esperemos que en algún momento el país como tal tome un nuevo rumbo, y y se termine esta polarización, porque están los unos y los otros de extremos, y que se tome como política principal el país, la ciudadanía, y que dejemos las banderas y de alguna forma nos pongamos a trabajar por este país tan maravilloso que es el Ecuador. Y termina ya la carrera de Derecho, ya que se dedica, abre su propia oficina, sí. ¿Sale alguna oportunidad en el sector Yo ejercí mi profesión algunos años, con Álvaro Lucero compartimos oficina, con un compañero también, con el doctor Napoleón Moreno. Hicieron una especie de UFED, sí, conjunta. ¿Cuál fue el primer caso que le tocó? No creo que se debe olvidar de eso. A ver, el primer caso en sí conciso, no recuerdo, pero sí el caso más importante de los primeros, quizás fue el segundo o el tercero, pero de los primeros, un caso de una violación, en el cual me tocó defender al acusado. Y fue un tema muy fuerte para mí, que estaba empezando, pero que me sirvió de mucho, me abrió mucho los ojos, me abrió mucho el conocimiento en este tema, porque defender a una persona acusada es algo muy delicado. La libertad para mí es el bien más preciado. ¿Y usted sabía que él era responsable? El acusado, poco a poco uno se le va sacando al cliente, al defendido. Y por eso dicen que a los médicos y a los abogados él me terminó indicando pues, no, su realidad, y pues bueno, ahí me tocó litigar con una persona que en el momento de la audiencia, como era yo primerizo, pensé que tenía algo personal contra mí, ¿no? Era el fiscal que se iba con todo, un hombre muy apasionado del derecho, el doctor Martín Flores, y yo dije, ya, pues digo, yo no sé qué... ¿Qué le he hecho?
¿no? Entonces yo también dije, no, pues ya de aquí se termina el tema De la de amistad, amigo, de de verdad. conocido. Entonces también me fui con todo contra la fiscalía y tanta cosa. Y como anécdota, cuando yo salía de la audiencia, le encuentro al doctor afuera y, o sea, era una audiencia, creo que duró 2 o 3 días esa audiencia, ¿no? Se suspendía 8 de la noche, a la hora del almuerzo, etcétera. Y le encuentro como todos cansados y le doy para dije, creo que es algo personal. Y usted picado también. Claro, y él también, yo dije, aquí va a ser un problema, una bronca, algo de eso. Cuando me dice, mi nombre es tanto, yo sí le conocía de nombre, eso desde pequeño, ¿no? Todo el mundo se conoce. Doctor, y dice, y veo que usted es un apasionado como yo. Dice, lo que pasa adentro es adentro. La primera vez que le veo, dicen los estados. Y acá afuera somos amigos y independientemente del fallo que sea del juez, estoy y estaré siempre a sus órdenes. Entonces fue una experiencia muy bonita y luego pasó el tiempo y el doctor llega a ser director de la Judicatura en la etapa de transición del Consejo de la Judicatura cuando Fernando Yávar fue el director nacional de la Judicatura, por allá por los años 2009, 10. No, 11, 12, por ahí. ¿Sí? Y me invita a ser parte de ese Consejo de la Judicatura de Transición porque tenían muchísimas causas atrasadas, muchísimas apiladas, y nombran jueces temporales. Entonces fui juez ahí. El doctor ¿De qué unidad? Yo fui más de la unidad penal, ¿no? Estuve en penal y en el tribunal penal. Entonces, o sea, su profesión, ¿qué tiempo le ejerció libremente? Unos 3, 4 años, no era mucho. Y ahí le sale la oportunidad de... Estuve como juez ahí y como le digo, fue una experiencia muy enriquecedora. Como abogado en libre ejercicio, ¿cuál es el caso más difícil que le tocó? Los casos más o difíciles, más complejo que siempre recuerde. Siempre el tema penal. La libertad siempre es de muchísima responsabilidad para un profesional. No se puede jugar con la libertad de las personas. Hay temas civiles, temas laborales. Sí me han tocado, pero penal siempre es lo más apasionante que me ha tocado resolver y también defender. Y en ese entonces, hablo hace años atrás que más o menos calculando cuando usted ejercía libremente, no había tanto caso como ahora, ¿no? Es decir, homicidios, no. GDOs, etcétera. No había tanto de esto. ¿Qué es lo que más veían en el ámbito penal? En el ámbito penal más, por ejemplo, en el ámbito de penal privado, como las querellas, tuvimos alguna vez un caso de abuso de confianza en una cadena de comisariatos que tuvimos en algún tema por la troncal. Casos, ¿qué más? De violencia familiar, los famosos hurtos, robos. No estaba un abogado, un profesional tan expuesto hoy con los GDOs. Hoy yo pienso que el ejercicio del derecho trae consigo de mucho cuidado, y no había tanto microtráfico, narcotráfico. El microtráfico y el narcotráfico siempre ha existido. Pero no con tanta fuerza, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, por ejemplo. Yo pienso que en ningún territorio, yo pienso que antes, como se dice, éramos un territorio de paso, ¿no? Y muy poco se escuchaba las noticias. Ahora es pan de cada día, tanto el sicariato como los temas que van ligados a estos GDOs que no están solamente en el narcotráfico, ¿no? Y quizás el narcotráfico sea la raíz de esto, pero hoy quizás eso, los ecuatorianos ya nos hemos acostumbrado a eso, ya quedaría lastimosamente hasta en un segundo plano el narcotráfico. Hoy temas aberrantes como trata de blancas, secuestros, no sé, ojalá no lleguemos a vivir el tema de trata de menores, etcétera, que como vemos que sucede en México. Esperemos que el gobierno pueda, el gobierno, no hablo del actual gobierno, hablo del Estado más bien como tal, ¿no? Pueda en algún momento, porque esto va a traer muchísimos años, no es de la noche a la mañana, que se pueda parar estas estructuras transnacionales que están estancadas en nuestro país. ¿Y cuánto tiempo ejerció como juez? ¿Cuánto tiempo laboró como juez? Sí, lo que duró la transición, 1 año y algo más. ¿Y qué le tocó 2 ver? años tal vez. ¿Mandé? ¿Y qué le tocó ver? O sea, ¿qué es lo más complicado que le tocó ver como juez? Lo que, o sea... ¿Hay algo que recuerde siempre? Lo más importante es estar al otro lado de
del Estado, ¿no? A diferenciar lo que es el apasionamiento que uno se puede tener al momento de defender a su patrocinado, ¿no? El momento de crear esa teoría convincente que llegue a calar en el juez, a sembrarle la duda al juez y que ese es el trabajo de un abogado y que el juez pueda tener clara cuál es su teoría y que su resolución sea favorable a su cliente. Del otro lado, esa es la ventaja a lo mejor de haber ejercido libremente a ser abogado. Hay gente que por sus conocimientos profesionales brillantes, que a lo mejor no ejercieron y llegaron a ser jueces por sus conocimientos, y a veces actúa también la parte emocional y psicológica, conocer cómo actúa un abogado, cómo procede un abogado, para tener esa capacidad de hacer justicia, ¿no? Impartir justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, lo que es de justicia. Es un tema muy delicado, muy complicado, y sobre todo porque somos seres humanos, porque podemos cometer errores. Sabemos que en temas, como le decía, de la libertad de las personas, no se puede... ¿Algún caso fuerte que le tocó como juez? No, yo recuerdo alguna vez, no voy a dar nombres, pero entre mis primeras audiencias que uno se llegaba con ese nervio, porque quiero o no era algo nuevo para mí el resolver. Fue una querella que tuvo en esa época, no voy a dar nombres, el alcalde de esa época con un funcionario, creo que fue de Mapal, algún funcionario de alguna institución del municipio, no recuerdo. Y llegué a la sala de audiencias, estuvo llena de la prensa, estuvieron abogados de renombre, y fue un momento de nerviosismo. Creo que a todos nos toca esa parte de por ser un caso mediático, básicamente. Claro, pero gracias a Dios pudimos salir airosos, llamando a una conciliación, y la gente iba preparada para una masacre jurídica, pero no, más bien ahí fue también que descubrí esa parte conciliadora, que a lo mejor... que lo importante no es la sentencia, sino la resolución del problema. Una parte importante que me ha servido mucho en mi vida, el ser conciliador, y que ahora, por ejemplo, que estoy a cargo de un equipo de trabajo que quizás en etapa electoral no es muy numeroso, pero en etapa no electoral, perdón, pero en etapa electoral somos cientos de funcionarios, en donde nos toca tocar el timón, coger el timón, perdón, y nos toca muchas veces llegar a consensos, y que pase lo que pase, la nave tiene que llegar a la orilla, y no podemos por nada del mundo detener su proceso electoral. Los resultados tienen que llegar, la ciudadanía está a la espera, y eso ha hecho que podamos nosotros tener ese respaldo de la ciudadanía, ese respaldo y ese reconocimiento por parte de las autoridades nacionales. Hablo del Consejo Nacional Electoral, que el Cañar ha sido un referente también, pero eso gracias al profesionalismo, al gran equipo que contamos, que ha habido problemas muchos, que han habido tropiezos muchos, pero que, como le digo, esta etapa conciliadora ha hecho que el equipo, a pesar de las adversidades, de la cantidad de procesos, ¿recuerda usted cuántos procesos electorales hemos tenido en estos años? A mí me ha tocado vivir decenas de procesos, por así decirlo, pequeñitos, grandes y cosas por el estilo, que ha habido momentos críticos, los ha habido, pero que la ciudadanía hoy, yo pienso que nadie es moneda de oro, ¿no? Para que todo el mundo lo vea bien. Todo el mundo. Sí, pero yo pienso que la imagen del Consejo Nacional Electoral en mi provincia pues es clara. Yo pienso que se ha cumplido con nuestro objetivo, con nuestra misión de la imparcialidad, la objetividad, la transparencia ante todo. Entonces, para luego ahondar este tema, termina el proceso de juez, estamos hablando entre el 2013 y 2014 más o menos. ¿A qué se dedica luego? Bueno, yo me casé en el año 2005, esto como un pequeño paréntesis. Ya empiezan a crecer los hijos. Mi segunda hija nace en el 2012, y a los hijos ya se termina el tema del Consejo de Justicia de Transición. Luego de aquello, mi esposa trabajaba en la parte administrativa de la Universidad José Peralta. Se cierra la Universidad José Peralta, recuerde usted. Los dos desempleados. Casi los desempleados. Yo
Compré mi casa, si no estoy mal, en el 2014, 15, no recuerdo, como todos con deuda, y lo que me hizo pensar, lo que me hizo reinventarme, porque la necesidad lo hace a uno creativo, ¿no? O sea, yo pienso que a veces es mejor. Yo le hago este paréntesis también, nunca he tenido ningún nombramiento, ningún trabajo fijo de mucho tiempo. Es el trabajo que más tiempo he estado desde ahora. O sea, dependiendo del Estado o de terceros. También he trabajado en el ámbito privado, en algunas empresas, pero... Nunca ha sido estable. Nunca, en ningún lado. Y eso me ha servido de mucho. Más bien uno cuando está mucho tiempo en un trabajo se vuelve cómodo. Y se vuelve lineal, el sueldo es el mismo y usted tiene que, en base a eso, planificar. En cambio afuera no, usted sabe que puede tener picos muy buenos y usted sabe que si es que sus metas son más altas tiene que sacrificarse el doble y probar y ayudarse. Entonces, en ese momento, 2 desempleados con unas letras de pagar de la casa y tanta cosa, entonces tocaba buscárselas. Ahí también empecé a hacer unos shows. Me acuerdo que hice una fiesta que se llamaba Noche Retro, siempre la música ochentera. En el 2012 o 2013, no recuerdo, hice Yesterday 1, 2 y 3 en el camping, en la Concordia. Y todo eso me sirvió para reunir, pagando de la casa bonos, 5.000, 2.000, 3.000, 8.000, como me iba saliendo. Y hacía eso, y hasta que ya también llegó momentos más críticos. Mi madre tenía un local de casi muchísimos años, frente al hospital, una tienda, y ahí pues mi madre me decía, ¿sabes qué? ¿Por dónde te pones un negocio? Que esto, que lo otro, que por aquí, y surge la idea de poner una panadería. Mis familiares, mi abuela materna, pues, mi abuelo materno, ellos tenían su negocio de panadería antes que yo naciera. Entonces dice, ponte esto, lo otro. Yo decía que sí, que mañana, que pasado. No había la necesidad, entonces nunca sé cuándo nos quedamos 2 desempleados. Volver a ejercer la profesión, abrir una oficina, fue muy duro, muy difícil y con mucha experiencia. Pese a haber sido juez. Yo ya no, por eso mismo, yo ya no cobraba por decirle X cantidad por un caso, cobraba 10 veces más por la experiencia que llegué a tener. Sí, pero había 1 o 2 casos, ya no habían los 10 casos de 100, sino habían los 3 casos de 1.000, 2.000, etc. Pero no venían siempre. No venían siempre, entonces eso hace que un día vi un local desocupado por el sector de mi madre, por el hospital, y digo, vamos a ver con mi esposa, veamos qué pasa. Listo, llegamos a un acuerdo del precio. Ninguno de los dos sabía hacer pan. Nada. Yo ideas por mi familia, ¿no? Ideas. Pero su esposa no. No, yo ideas, pero ideas básicas, pero no, saber hacer como tal no. Y ya rentamos el local. Entonces, como decía, una de mis virtudes era, y que hasta ahora yo soy muy respetuoso de la deuda. Y yo puedo dejar de comer, pero pagar la deuda. Porque no hay un pretexto de iliquidez, por decirle, si es que usted tiene buenas ideas. O sea, si usted es un buen pagador, si sabe que un negocio es rentable, o sea, el banco va a estar ahí siempre. O sea, el banco a veces me están llamando, quieren 20, 30.000, 40.000 sin garante, porque uno ha sido buen pagador. Entonces llegó el momento, me hizo un crédito, parece que era de 30.000 en esa época, sin garante. Ya compramos las cosas, los equipos, todo. ¿Y ahora quién hace? Eso creo que fue en diciembre, ya el local, ya llegamos al acuerdo. Digo, señora, deme un mes. Y se acaba enero. Andamos por muchos lugares, no teníamos quien haga. Hasta que no le hago largo el cuento, mi esposa entró en una panadería X a decir que íbamos a poner un negocio en el Tambo, por ahí, que por acá. No, y una chica nos dio un número telefónico, un papelito así, y vino un joven, el cual trabajó con nosotros, nos fue muy bien, gracias a Dios. Y aparte de él de pagarle sueldo, aparte de la llena. Fue duro los primeros días, pero luego tuvimos que contratar 2 empleados más, 2 más, normalmente tenemos 6 hoy en día. Y le comento que la casa que compramos, creo que era para 25 años, la teníamos pagando en 4 años, 5 años. Nos fue muy bien. Duro, muy duro. Pero y ustedes ya también viendo y ya más o menos aprendiendo también algo de hacer la panadería. Sí.
Y fueron, por ejemplo, 3 años de los cuales yo me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche. Ahí pegado mi profesión la dejé de lado porque vi que acá estaba lo rentable, porque acá tenía yo lo que ni de juez ganaba. Entonces, muy sacrificado, así que poco a poco aprendiendo, ya me fui despegando un poquito, ya cada quien tenía su rol, su función, los empleados sabían qué tenían que hacer, y volví un poco a la profesión. Una parte también importante que me olvidaba antes de ser juez temporal, pude trabajar en el equipo de la doctora María Molina. Ella fue Gobernadora. 2 veces asambleísta, fue asambleísta en Montecristi. Constituyente y luego en la Asamblea Nacional. Entonces ella tenía una oficina justo aquí en la Ventimilla, frente a las oficinas del seguro. Fue una época muy buena porque yo tenía una relación laboral indirecta a la asamblea, sino más era como un servicio social que daba la doctora. Yo defendía casos gratuitos, hacía gestiones aquí en la provincia. Entonces, su sueldo no había la casa no había la casa de la asamblea en esa época. O sea, usted no se vinculó a la asamblea. No. Pero la doctora le facilitaba su sueldo. Y la doctora, aprendí también muchísimas cosas. Una persona muy altruista, muy noble, ella y su esposo, siempre velando por los más necesitados. Ella en Navidad era una cosa espectacular, un trabajo de hormiga del que hacíamos 10.000, 20.000 fundas de caramelos, 300, 400 canastas, salíamos a territorio a dejar en los sacerdotes en los lugares más ahí pude palpar la verdadera pobreza que existe, pobreza que todavía existe en nuestra provincia. Entonces me imagino que una de las primeras clientes de la panadería ella, pues siendo directora del hospital también. Claro, sí. Entonces eso, luego estuve, como le decía, en la judicatura. Y luego de aquello, pues en mi ejercicio profesional, un poquito haciendo el tema de los eventos, de los conciertos, tocando un poco con mi emprendimiento, con mi esposa. Y hasta que algún momento recibí una llamada y yo en alguna ocasión, pues por azares de la vida, presenté una carpeta para el Consejo Electoral. Pasaron los meses y un momento me llegó una llamada a decir que había sido nominado. ¿Pero quién le solicitó la carpeta? No, yo dejé a una persona que estaba medio vinculada en el Consejo Electoral. Pasaron los meses y una persona... El año 2018 llegó usted. 18, sí, me llamaron por teléfono una noche de diciembre diciendo que en el pleno habían dado mi nombre y que si es que quería me iban a nombrar. Y hasta que yo les dije que me dejé pensar que iba a ver, porque yo en ese instante, en esa época, su vida ya estaba... Mi vida estaba ya trazada en los negocios. Yo aspiraba a abrir un punto en Cuenca, en Cañar, a lo mejor en la Troncal. Estaba ya... Sí, cuando mi esposa me convenció con mi madre, y bueno, cuando iba a llamar a tercer sector, mejor ya recibí la llamada de que había sido nombrado y que me estuviera en Quito Estuvo en lugar del doctor Víctor Espinosa, ¿no? Sí, precisamente, el doctor Espinosa, y ahí entré en diciembre, y de ahí me vinieron elecciones seccionales, asambleístas, presidentes, consultas populares. Vino el tema de la muerte cruzada. Bueno, ha sido un sinnúmero de elecciones, que las primeras fueron complejas, pero que fuimos aprendiendo en el camino y afianzando siempre. Y usted llega precisamente al CNE justo en un proceso electoral grande como son las seccionales. Ya en marcha, totalmente. Exacto. En marcha. Ya se inscribieron los candidatos. Ya estaban con candidatos. Ya estaba la Junta Provincial Electoral, recuerde usted, esa época. El licenciado Cornelio Prieto como presidente. Como presidente, parece que estuvo Ingrid Ordóñez vicepresidenta. Una junta de gente muy profesional, gente muy seria, que también fue una ventaja. Pero que tampoco ellos tenían experiencia en el tema electoral. Sí, tampoco. Ninguno de ellos. Pero sí fue una ventaja encontrarse con un equipo muy abierto, con gente muy madura, porque también nos ha tocado algunas juntas. Pero esa ocasión fue muy gratificante. Hicimos equipo y me sirvió para poder empezar a coger experiencia. Aprender a coger experiencia, y sobre todo, como le dije, una junta. Me acuerdo que Juan José Ortega estuvo de secretario de la junta, también un buen amigo, que él estuvo en la judicatura cuando yo estuve de juez también. Él estuvo una época. Entonces siempre tratando de juntar la experiencia de cada uno, y sobre todo de confiar en el equipo que tenemos en la delegación. Un equipo de personas profesionales a quienes me ha tocado únicamente ir asimilando
sobre todo criterios en cada... ¿Y qué es lo más difícil que le toca ver en los procesos electorales? Son varios los que ha pasado, 2 seccionales, presidenciales, 3 presidenciales y de asambleístas consultas igual, y 2 populares. consultas populares. ¿Qué es lo más complejo hay adentro? O sea, si bien es cierto, dicen o la ley indica que al momento de que se declara periodo electoral, la máxima autoridad es la Junta Electoral, pero siempre van al más conocido, al que ya está ahí siempre, vamos el director debe saber. ¿Qué es lo más lo complejo que le ha tocado ver a lo largo de estos casi 7 años ya en realidad? Dentro del ámbito, hay 2 aspectos, ¿no? El ámbito netamente operativo, o también el político, ¿no? El político Exacto. Es complejo porque somos ecuatorianos y estamos acostumbrados a dejar todo para última hora, todo para la improvisación, y luego queremos que quien está al frente nos den resolviendo o nos den la razón. Hemos tenido casos que han llegado a las 11:59 a inscribirse, a inscribir la candidatura, a tocar, a golpear ahí, y a lo mejor el guardia se demoró unos segundos, ya dio a las 12, y que o sea, la intención de no sé, de molestar o de querer hacerse visibles para ver si es que ahí ganan votos. Es un tema bastante complejo porque nosotros somos una entidad meramente administrativa. Nosotros no interpretamos la ley, nosotros aplicamos lo que dice el reglamento. Nos ha tocado temas muy duros, ¿no? Hace algunos años. Y de tiempo pasado y nos ha dado la razón, ¿no? Son muy buenos amigos, ese tiempo se han tomado personal, mucha gente, algún tema de alguna aceptación de una candidatura que lo hicieron extemporáneamente, que nosotros únicamente nos regimos a lo que dice la normativa, dicen tantos días y listo. Pero sin embargo algún juez les dio la razón y nosotros... Y actualmente el uno es alcalde, el otro es prefecto. Somos quienes somos para oponernos a eso, ¿no? Y son grandes amigos a quienes yo aprecio mucho y tengo un gran respeto, pero que es nuestro trabajo. O sea, si es que un juez les da la razón, es porque el juez tiene la capacidad para aplicar sana crítica, para hacer una interpretación, sí, para ir más allá. Y nosotros no. Si la ley dice aquí esto es rojo, es verde, o es azul, o es blanco, o 2 o 3, nosotros no podemos leer. Un juez sí puede hacer otro tipo de interpretación donde puede ponderar derechos inclusive. ¿Y no le han llamado a decir, oye, yo ¿sabes qué? No me dan los números, no sé si puedes ayudarnos por ahí, alguna cosa? ¿Le han llamado a pedir favores los que han estado de candidatos? No, en realidad nunca ha existido ese tipo de pronunciamientos. No. Pero nunca hecho una mano, o cuando se llegan a inscribir, echas una mano, ayudarás a ver. Sí, o sea, lo típico. Porque como usted dice, todos nos conocemos aquí. No, yo me acuerdo las palabras de un gran amigo, de Wilfrido Rivera, que algún día me dijo, ¿sabes qué? Te pido lo siguiente, te pido un favor especial, ¿no? Lo que no me das, no me quites. O sea, ni me robes, ni que me roben. O sea, vigila que las cosas sean transparentes. O sea, esa es una palabra que alguna vez me dijo. Y por el resto, pues no, más bien lo que siempre ocurre, ¿no? Los políticos cuando ganan gracias a su simpatía, a sus planes excepcionales de trabajo, a muchas cosas, pero cuando pierden es culpa del Consejo Nacional Electoral. Como los equipos de fútbol, cuando pierden, culpa del árbitro. Pero no, o sea, yo pienso que más bien el trabajo demostrado en estos años ha hecho que la gente más o menos sepa ya hasta nuestra forma de pensar, hasta nuestra forma de manejar. Entonces ellos dicen, no, esto no me van a aceptar. Esto a lo mejor la gente me dice, sabe que llegan, por favor, sabe que me faltó esta firma en la inscripción, pero no va a llegar sino hasta mañana mi candidato, hoy se vence el plazo, ¿qué podemos hacer? Entonces a lo mejor decimos, sabe que hágale que escanee, le mande, que le firme, mande por avión, que sea, o sea, tratamos siempre de darles las facilidades. Entonces como la gente que está en las relaciones políticas, la mayoría son los que siempre se sacan el aire, perdón, que diga así, son siempre los mismos, y los demás casi que son gente que solo están para la foto. La gente que
de hacha y machete, como se dice, ellos ya conocen, ya saben, alguna cosa que dudan. Pero nunca ha están dicho en un el político, equipo. oye, esta elección realmente no me quedó clara, no me gustó el resultado, parece que algo pasó ahí, sin echarle la culpa directamente, pero Sí, sí. no se han insinuado, O parece sea, que me robaron. a ver, recuerde usted que en las seccionales anteriores fuimos una de las 6 provincias en las cuales el IGM imprimió mal las actas. Y esas No hubo actas, tinta mágica, sino ahí fue las el actas IGM. mal impresas, en donde pues usted, Los votos del uno se pasaron los al otro. MJRBs, ¿no es cierto? Ellos, esta es el acta, entonces aquí está lista 1, lista 5, lista 3, lista 8, vino en desorden. Pero como somos humanos podemos corregir eso. O sea, lista 1 es Álvaro San Martín, listo. Pepito Juárez es de la lista 2, pero la lista 2 no está aquí, está acá abajo. O sea, verán, la lista 2 está acá abajo. Entonces o sea, llenaron bien las actas. Pero el escáner no tiene esa capacidad. El escáner, el primero es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, y el cuarto es 4, y así por el estilo. Y en eso fue que se empezaron a dar los resultados hacia otros. Entonces, ¿qué nos tocó? Contar voto a voto. Entonces, mucha gente que sabía que perdieron las elecciones, porque mandaron ya a sus delegados a las mesas y vieron que no les favorecía, pero que ese error el sistema les hacía asomar como primeros, segundos. O sea, ellos quisieron posicionar eso. Y luego de aquello se conté voto a voto de manera transparente, con delegados, en donde es un trabajo de prisa, porque son de abrir todas las urnas. Y solo en Azogue son como 96 candidatos. Y algunos delegados que quisieron traer la posta que que querían que estén los del cantón Biblián en el rato del conteo de Biblián, los del cantón de Dereg, el rato del cantón de Dereg, los de Cañas. Entonces muchas veces querían que esperemos hasta que lleguen. No, señores, con que sea del partido, pues basta. Entonces sigamos con el conteo porque no podemos perder tiempo, vamos contando voto por voto nuevamente. Entonces hay gente que de manera malintencionada quisieron alegar de que eso era... Y aparte de este incidente que fue público, no solo aquí, sino en 6 provincias, como usted lo menciona, cuando los resultados han sido estrechos, cuando la diferencia ha sido 1 o 2 puntos, ¿no? Nosotros tuvimos de 2 votos, no solamente de 2 puntos. Me parece que una junta parroquial fue de 2 votos, ¿o no? Tuvimos una junta parroquial, pero también recuerde usted que creo que fue de 1 punto o de poquísimos votos, no me acuerdo de cuántos, cuando Rómulo Alcíbar fue electo alcalde. Entonces se contó, se abrió las urnas. Con Germán Encalada. Recuerde usted que la normativa... 5 votos, o 6 votos creo que no permite abrir las urnas por abrir, se tienen que cumplir ciertos requisitos entre los sobres, etcétera, etcétera, inconsistencias entre actas. Entonces se abrió lo que se tuvo que abrir, y luego de toda la efusividad que tiene, el apasionamiento que trae el tema político, se dieron la mano muy caballerosamente, tanto Germán Encalada como Rómulo Alcíbar, aceptando la derrota, y se fueron de la mejor manera. Alguna ocasión, si no recuerdo, cuando estuvo, parece que fue la consulta popular de Guillermo Lasso, parece que fue con seccionales. Exacto, coincidieron con las elecciones seccionales. Estuvieron afuera de nuestra delegación, siempre Pachacuti son gente que muy celosa y que defiende sus votos hasta las últimas consecuencias. Estuvieron ahí afuera de la delegación y recuerdo que estaban molestos, que les estaban haciendo fraude, que esto que les digo, pero adentro están sus delegados, está el doctor Belisario Chimborazo con su comitiva y mucha gente, y una chica, y alguien decía que no, que esto, que el otro, y que los buses están viendo sin militares, porque digo, no, es imposible, los militares ellos tienen su custodia. Digo, ahora, ustedes si no confían en los delegados, quieren ingresar, y era un bullón, se querían tumbar las vallas. Yo dije, abran las vallas, y salí y me fui donde ellos. Y les dije, ¿quieren ingresar? Ingresen, digo, máximo unas 5 personas. ¿Quieren ingresar? Dice que no, digo, vamos. Abrimos las vallas, el militar dijo, permítanles ingresar. Verán, ustedes van a conocer cómo funciona esto.
estas son las bodegas electorales, aquí están los señores militares. Yo para ingresar acá, ellos vieron que yo pido una autorización al militar, el militar llama a su inmediato superior y ahí me permiten ingresar a mí. Digo, aquí están, vea, todo lo que llega a los militares te van dejando aquí, si ve cómo van dejando. Digo, ahora si ustedes quieren pueden pernoctar aquí, pueden dormir aquí, traigan unas colchas, traigan unos colchones y duerman aquí en la bodega y vean cómo ingresa, vean si se abre. Esto viene con unas cintas de seguridad especiales, no se puede despegar salvo que la junta decida por inconsistencias que se abra. Entonces, ustedes quieren dormir aquí, duerman. Entonces, vieron, caminaron, acá al centro de cómputo, esto funciona aquí, las seguridades son estas, tiene un sistema de detección de tal cosa, técnicamente. Desean quedarse también un delegado aquí, pueden poner un colchón aquí en TICS y otro en la bodega. Dijeron, no, muchas gracias, todo está correcto. Y se fueron tranquilamente, estuvieron creo que una media hora más, ya no con las vallas, sino ahí aplaudiendo, tanta cosa, se fueron. Y si no estoy mal, creo que perdieron la prefectura. Con 10 puntos casi. Bueno, y se fueron tranquilos, convencidos. Y tenemos yo una excelente, y mi equipo, relación con las organizaciones políticas, ¿no? Como siempre, ¿no? Van a haber esos momentos de fusividad que se quieren. No hay ninguna tachar. Organización política o ningún candidato o ex candidato o autoridad que se haya llevado antes con usted, cordialidad y toda la situación, y luego hay gente que se ha apartado, sí, y luego de lo que ha pasado. Siempre va a haber, sí, hay uno que otro, no sé si llamarlo mal perdedor o inconforme, de que no, pues, aceptan los resultados. Sus resultados, que aquí el que manda es el pueblo, y que para cualquier cosa tienen, y siempre las oportunidades que puede usar medios de comunicación, el control electoral es la base. Si es que tenemos a delegados en las juntas, no hay por dónde perderse, van contando de voto a voto, toman una fotografía, no tienen ningún inconveniente los delegados, hacen su base de datos y no tienen, pero si ni siquiera van a los simulacros, si ni siquiera van a las pruebas técnicas, ni siquiera van, o sea, y luego, pero bueno, yo pienso que eso es parte de todo ahí. Si es que no fuera así, más bien tendríamos que ponernos a decir que estamos muy pasivos o no sentir las cosas. No, más bien son cosas que me parecen que están dentro del quehacer electoral, pero como le digo, un 95% podría estar seguro, siendo un 99%, de que la gente está consciente del trabajo. Hemos tenido funcionarios, los cientos de funcionarios que trabajan en cada proceso electoral de diferentes tendencias políticas, y ellos están muy claros cuál es nuestra posición. Cero proselitismo, favoritismo. Sí, o sea, para empezar ahí, y la única camiseta que la gente tiene que ponerse es la del Consejo Nacional Electoral. Y eso ha sido el éxito, quizás para unos, para otros a lo mejor no tan bien visto, pero lo hablo ante los actores políticos y ante las autoridades a quienes tengo que responder. Hemos cumplido con nuestro trabajo al punto que ahora estamos ya en los próximos días por recibir el edificio que está frente al Consejo Electoral. Estamos ya terminando algunos temas legales para la donación de este edificio. Para mí es muy importante porque el espacio es pequeño, sobre todo en etapa electoral. Hemos tenido que rentar locales para que la gente se instale con los equipos y todo, pero ahora, ojalá Dios mediante, en los próximos días se vea cristalizado este sueño de la delegación provincial de tener este espacio para procesos electorales. Y también estamos con un proyecto, ojalá podamos cristalizarlo, una especie de formación o introducción para las escuelas, para los colegios, para que la juventud se concientice de la importancia del ámbito electoral, de la política, porque le prometo, si es que algo no me ha gustado del trabajo que desempeño, es el desinterés de la juventud. De la gente en realidad también, porque no es solo los jóvenes, sino pero la juventud es la que más
tiene que empoderarse porque son quienes van a tomar la posta. La juventud es quien tiene que presionar al político. A ver, señor, este es su plan de trabajo. A ver, dígame qué es. Y si es que no lo va a cumplir luego del año, pues vendrá la revocatoria. O señor, esto es lo que necesitamos. Por eso nos van goleando muchas veces algunos políticos. Como hay gente también que trabaja y lo hace bien, yo pienso que sí deberíamos ser conscientes de la importancia de vivir en un país democrático, la importancia de participar. Ahora recién vivimos una consulta popular en donde tuvimos todas la facultad, la facilidad de decir sí quiero esto, no quiero esto directamente, no a través de una democracia representativa como es cuando está un asambleísta, alguien dándonos, haciendo una ley, dándonos, eligiendo. Tuvimos la oportunidad de manera directa. Esa es la democracia, aunque imperfecta, pero es la más participativa, como usted acaba de decirlo. Entonces tuvimos la oportunidad, entonces se ve que la gente quiere que los partidos políticos sigan recibiendo el fondo partidario, quiere que sigan habiendo 150 y pico de asambleístas, quieren, o sea, y eso es el pueblo y hay que respetarlo. Lo contrario es luego de imponer, exigir, pedir que hagan algo cuando nosotros mismos estamos dando la carta abierta. Entonces, ojalá podamos con este nuevo espacio que Dios mediante se dé, faltan las firmas del ministro y del comandante de Fuerzas Armadas, se de esto podamos en algo crear este espacio en donde podamos a los estudiantes de a poco, desde los colegios, que se vayan ya empapando del quehacer político, cómo funciona el tema electoral, cuáles son las atribuciones, las funciones que tiene un ciudadano en cuanto a sus derechos políticos y esa capacidad, esa facultad tan importante como es elegir y ser elegidos. Bien, llegamos a la parte final, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Sí, bueno, muy contento. Como le decía, hemos estado muchas veces en este set hablando de cosas netamente laborales. Ha sido muy bonito el poder recordar etapas de mi vida, de mi niñez, de mi juventud, y agradecerle y saludar a la ciudadanía, a quienes nos miran y desearles lo mejor en estas épocas. Acabamos de pasar las Navidades, estamos ya yendo a iniciar un nuevo año, a terminar este año, y que lo hagamos con toda la esperanza, lo hagamos con toda la convicción que vendrán días mejores, ¿no? Que le pongamos fe, le pongamos ñeque, como se dice en nuestros argot popular, y esperemos que a todos nos vaya bien, ¿no? Si le va bien al vecino, al que me va bien a mí, porque él a lo mejor me compra el pan, o yo le compro a él la ropa de la boutique. Si le va bien al gobierno, si le va bien al presidente, pues me va a ir bien a mí. O sea, dejemos de lado esa energía negativa, dejemos de lado eso de pensar que todo está mal, critiquemos lo que tengamos que criticar, pero apoyemos también lo bueno, y en eso pienso que es el éxito de una sociedad. Dejemos de ser tan pesimistas y idealicemos ese país, ese Ecuador tan lindo que tenemos, al menos hablemos en la parte geográfica, y apuntalemos todos, unamos fuerzas para que este país sea o retome el sitial en donde siempre tuvo que estar, un país muy próspero y muy rico. Muchísimas gracias al doctor Joe Coronel, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que tengan una muy buena noche. Nos vemos la próxima semana en nuestro primer programa del año, nuestro último programa de este año y primer programa del 2026. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche.